¿Qué tal, amigos del internet? Yo soy José Santiago y déjame servirme algo porque la historia que les voy a contar hoy es tan loca que necesito estar preparado para procesarla. Sean todos bienvenidos a tu podcast Hablemos de, pero versión digamos más honesta. El día de hoy hablaremos de una festividad que absolutamente todos en México conocemos, que celebramos cada año y que nos llena de orgullo nacional. Una festividad que aparece en las películas de Hollywood, que atrae turistas de todo el mundo, que UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad y que todos, absolutamente todos, creemos que conocemos perfectamente. Pero, ¿y si te dijera que prácticamente todo lo que creemos saber sobre esta celebración es, digamos, creativo? Es como si toda tu vida hubieras creído que el cielo es azul y de repente alguien te dice, oye, ¿sabías que en realidad es transparente y solo se ve azul por un truco de la luz? Tengo aquí documentos, investigaciones serias, archivos históricos que van a cambiar completamente la forma en que vemos a esta tradición que tanto amamos. Así que, ponte cómodo, sírvete lo que tengas a la mano, pero con medida porque vas a necesitar estar consciente para procesar lo que viene. Y prepárate para descubrir que a veces las tradiciones más ancestrales, entre comillas, son en realidad... Ya verás. ¿Ya se te hizo interesante? Comencemos. A personas que invadiste. Ok, yo chingo mi madre. Antes de que lleguen más ocupantes. Qué bonito es educar a estos pequeños salvajes. Ok, espérate. Déjame, me sirvo alguito, un juguito para ambientar las cosas, ya sabes. Bueno, resulta que allá en la Europa medieval, y cuando digo medieval, me refiero a cuando la gente no se bañaba y creía que la tierra era plana. Habían unos tipos súper listos en la iglesia que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un problemón. El problema era que tenían como, no sé, miles, millones de mártires muertos por la fe cristiana, pero ya nadie se acordaba de sus nombres. Era como tener una lista de contactos súper larga, pero sin nombres. Solo mártir 1, mártir 2, el que quemaron vivo y así sucesivamente. Entonces llega este abad de Cluny en el siglo XI. Imagínate un tipo con túnica y todo y dice, ya sé, ¿por qué no hacemos una fiesta para todos los santos? De una vez, los conocidos, los desconocidos, los que no sabemos si existieron y así sucesivamente. Genial, dijeron todos y eligieron el 1 de noviembre. ¿Por qué esa fecha? Porque chinga tu madre. No es cierto. Porque ese día ya se recordaba a los macabeos. Y aquí viene lo bueno. De macabeo viene la palabra macabro. ¿No es increíble? La conexión estaba ahí desde el principio. Pero espérate. Déjame contarte la parte del negocio. Resulta que las iglesias estaban llenas de... ¿Cómo te explico? Como reliquias. En el episodio anterior ya te hablé un poco de lo que ellos consideraban reliquias, que eran huesos de santos, pedacitos de ropa, supuestos fragmentos de la cruz de Cristo. Era como un museo del horror, pero sagrado. Y la gente iba de iglesia en iglesia ese día, rezando frente a cada reliquia, acumulando indulgencias, que básicamente era como puntos de una tarjeta de lealtad, pero para reducir tu tiempo en el purgatorio. Era un negocio redondo. Los papas vendían indulgencias, la gente compraba menos tiempo en el purgatorio y todos felices. Bueno, todos menos los que se quedaban más tiempo en el purgatorio porque no podían pagar, claro. En esas festividades hacían dulces que se parecían exactamente a los huesos de los santos. Literalmente, se comían a los santos. Tenían huesos de santo, que era como canillas con miel, cráneos de azúcar y esqueletos completos. En España los llamaban de una forma, en Italia de otra, pero todos comiendo huesos de dulce. Era como Halloween, pero católicos y con más culpa existencial. ¿Sabes qué es lo más loco? Que esta tradición de poner la mesa del santo en las casas con la imagen del santo y los dulces benditos se sigue siendo hasta el día de hoy en zonas rurales de Europa y América. Bueno, ahora que ya estamos bien ambientados, déjame contarte sobre el 2 de noviembre,
que es donde la cosa se pone realmente turbia. Después de que la peste negra se cargó a un tercio en Europa, que estamos hablando del siglo XIV, morir era como un hobby nacional. La iglesia dijo: oye, tenemos otro problemón. El problemón era que mucha gente estaba muriendo sin haber hecho suficiente penitencia. Y claro, con solo cielo e infierno como opciones, o eras santo o te ibas directo al asador eterno. Entonces algún genio de la iglesia se le ocurrió: ¿y si inventamos un lugar intermedio? Y ¡puf!, nació el purgatorio. ¿Te das cuenta de lo brillante que fue esto? Era como crear una sala de espera divina donde podías purgar tus pecados antes de entrar al cielo. Y aquí viene lo genial del negocio: las oraciones de los vivos podían acelerar tu proceso. Imagínate el miedo que esto generó. La gente ya no solo temía irse al infierno, ahora también tenía miedo a quedarse siglos en una especie de, ¿cómo te explico?, DMV celestial esperando que te llamaran. Entonces, el 2 de noviembre se volvió el día para ayudar a los muertos. Las familias iban a la parroquia y anotaban a sus difuntos en los rollos de los muertos. Que suena a menú de restaurante chino, pero era súper serio. Las iglesias se ponían góticas al máximo. Todo de negro, cortinas con huesos pintados, un esqueleto gigante en la entrada dando la bienvenida, como si fuera el host de un restaurante macabro. Y en el centro ponían el gran catafalco, básicamente un altar de la muerte, decorado con calaveras y huesos. Era como un escenario de un concierto de heavy metal, pero del siglo XIV. Y mira, desde entonces los testamentos empezaron a cambiar completamente. La gente dejaba fortunas enteras para que le rezaran cuando se murieran. Algunos hasta metían a parientes pobres al convento, específicamente para que rezaran por sus almas. Era totalmente una industria. ¿Tu tío murió? ¿Quieres que salga del purgatorio? Pues páganos y le rezamos. Era como un servicio de delivery, pero para almas. Y aquí es donde viene la conexión con México que nadie conoce. Resulta que los romanos antiguos ya hacían algo parecido, pues un día al año el papá de la familia subía al techo y tiraba habas de dulces para decirle a las almas: ya váyanse, aquí no es. Esas habas se llamaban Favis Dei Morti y aún se hacen en Italia. Y según por ahí, en México la sigue vendiendo la dulcería La Cubana. Pero ya nadie sabe para qué servían originalmente. Es como si siguiéramos haciendo tamales en Navidad, pero ya nadie supiera por qué. La tradición sobrevive, pero el significado se perdió en el camino. Pues mira, un mal día, esas tradiciones católicas decidieron subirse a un barco súper precario del siglo XVI y cruzaron el Atlántico para llegar a lo que hoy es México. Aquí la cosa se pone chistosa porque, imagínate, los españoles con sus fiestas de Todos Santos con un pequeño problemón técnico. Las iglesias mexicanas no tenían reliquias, estaban vacías. Era como llegar a un casino sin fichas. Sin reliquias no había magia, no había indulgencias, no había negocio. Era como McDonald's sin papas fritas. Entonces empezaron a mandar reliquias desde Roma, entre barco y barco, que suena a servicio de paquetería, pero del siglo XVI. Comenzaron a mandar pedazos de santos, ropitas usadas, supuestos fragmentos de la cruz de Cristo y todo lo que tenían en ese entonces. Pero muchas de estas reliquias súper poderosas y milagrosas se fueron directamente al fondo del mar junto con los barcos. Se ahogaron los santos, ¿te imaginas? Allá en el fondo del Golfo de México debe haber como un museo submarino de reliquias perdidas. Las que sí llegaron entraron por Veracruz y fue todo un espectáculo. Los indios conversos las seguían como si fueran rockstars, les hacían arcos de flores, los mismos que se siguen haciendo en Jalapa, y las acompañaban con música. Los dulces que imitaban las reliquias le pusieron un nombre árabe súper elegante: alfeñiques. Las monjas de Santa Clara y San Lorenzo hacían los finos para los ricos, pero los pobres compraban los que hacían los indios con azúcar derretidas en molde de barro. Era como la versión colonial de marcas contra genérico. También hacían panes con formas de niños cubiertos con azúcar rosada.
o redondos con huesitos alrededor. Los vendían en puestos cerca de la catedral durante la Feria de los Muertos. Y para el siglo XIX, García Cubas, que era como el cronista oficial de Qué raro está todo, dice que el pueblo mexicano se convertiría en ostófago, que básicamente significa comedor de huesos. Resulta que el Día de Muertos, como fiesta popular masiva, no nació con los aztecas ni en la colonia. Nació en México independiente del siglo XIX y por razones más inesperadas. Imagínate, 1821, acabamos de independizarnos de España. Todo mundo anda viendo perdido preguntándose, ¿y ahora qué hacemos? Y de repente estas dos celebraciones católicas se fusionan y se convierten en una verbena gigantesca en el Zócalo. Se llamaba la Verbena de Todos Santos y era básicamente como el Vive Latino, pero del siglo XIX y con temática de muerte, claro. El Ayuntamiento de la Ciudad de México cada octubre sacaba una convocatoria que básicamente decía: ¿quién quiere organizar la fiesta de muertos más grande del país? Y el ganador tenía que poner todo: obras de teatro, carruseles de caballitos, juegos de dados, puestos de dulces. Era como una feria, pero en el mismísimo Zócalo. Imagínense, el Zócalo lleno de carpas con marionetas haciendo óperas italianas. Sí, óperas italianas con títeres, porque los mexicanos del siglo XIX tenían gustos muy específicos. Los que organizaban esto casi siempre perdían dinero. Se quejaban de que todas las clases sociales estaban en la ruina y del mal tiempo. Algunos pedían extender la verbena hasta enero para no quebrar. ¿Enero? ¿Se imaginan? Señor alcalde, mi verbena de muertos va hasta el Día de Reyes, porque si no me quiebro. Pero en 1871 ya nadie quiso el negocio, literalmente. Nadie levantó la mano para organizarla. Entonces el ayuntamiento dijo: bueno, pues la hacemos nosotros porque no es oportuno combatir la vieja costumbre. Durante el Porfiriato, la cosa mejoró tanto que el gobierno empezó a ganar dinero con la verbena. Con esas ganancias se compraron una máquina de vapor y herramientas para el gran círculo de obreros. Así que usaron el dinero de los muertos para comprar tecnología. 1833. Los mexicanos llevábamos más de 300 años enterrándonos dentro de las iglesias. Era como tu casa, pero con muertos abajo. En ese año llegó el cólera morbus, que suena a nombre de villano de telenovela, si me preguntas. Y las autoridades dijeron: se acabó, usha, todos los muertos para afuera. Literal, exhumaron a todos los muertos de la iglesia y encementaron los pisos para que nadie se hiciera el gracioso y siguiera enterrando gente ahí. Y así nació algo completamente nuevo: los panteones civiles. Los pusieron fuera del pueblo en lugares altos donde crucen los vientos para que las miasmas, esos vapores que supuestamente te enfermaban, no llegaran a los vivos. Imagínense el shock cultural. De pronto la gente tenía que caminar kilómetros para visitar a sus muertos. Era como si de repente tu abuela ya no viviera en la sala, ahora está en satélite. Los cronistas de la época, Altamirano y García Cubas, estaban como: ¿qué es esta cosa tan rara de ir a decorar tumbas en el campo? García Cubas hace una lista de todos los cementerios nuevos: el Francés de la Piedad, el de Dolores en Tacubaya, el de Guadalupe. Era como el directorio de panteones de la Ciudad de México. Para llegar a estos lugares tenías que tomar el tren de mulitas o caminar horas entre charcos y lodo. En el camino pusieron puestos de comida y por supuesto del blanco y maravilloso pulque. Cuando la gente llegaba a los panteones estaba muerta de hambre, sed y cansancio. Entonces dijeron: ya que andamos aquí con las flores, ¿por qué no sacamos también la comida? Y empezaron a adornar las tumbas con montones de manila, encajes bordados, floreros de plata, como si fuera una competencia de decoración de interiores, pero con muertos. El pueblo desfilaba calificando qué tumba estaba más bonita, aprovechando para lucir a las hijas. Y como dice el documento, para completar el cuadro, beber y comer sobre y con el muerto. Altamirano lo describe súper poético, y cito: la muchedumbre salía no como muchedumbre abatida y llorosa, sino como las turbas de la antigua Roma cuando se inauguraban las Saturnales, cantando y bebiendo hasta medianoche. García Cubas dice, y cito:
así nuestras costumbres del Día de Muertos es una ironía. Ya desde entonces sabían que era medio absurdo. No me malentiendan, amo las festividades del Día de Muertos, de hecho es mi época favorita. Ok, ahora sí vamos a conectar todo lo que hemos contado hasta ahora, porque después de las tradiciones católicas, las verbenas del Zócalo, los panteones del siglo XIX, todavía faltaba el ingrediente secreto. Y ese ingrediente llegó con Lázaro Cárdenas en los años 30. Imagínense, México acababa de salir de la revolución, tenía un chorro de petróleo recién nacionalizado. Se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en ese entonces se le conocía como la Gran Guerra, nadie sabía que venía otra segunda. Y Cárdenas dijo, ¿saben qué? Necesitamos una identidad nacional que nos haga sentir especiales. Entonces juntó al barrio de intelectuales súper inteligentes y le dijo, ¿qué onda barrio? ¿Cómo le hacemos para que México se sienta único en el mundo? Y estos tipos, que eran genuinamente brillantes, dijeron, ya sé, vamos a conectar todo con los mexicas. Los mexicas son lo más cool que tenemos. Entonces agarraron todas las tradiciones católicas y coloniales que ya existían y les pusieron una etiqueta que decía hecho en México prehispánico desde el año 1000 a.C. Es como si agarraras ahorita una hamburguesa McDonald's y le pones una etiqueta que dijera receta ancestral maya transmitido por generaciones. ¿Verdad que es una tontería? Crearon el INAH específicamente para estudiar lo indígena, su historia, costumbres y tradiciones, que básicamente era para validar científicamente lo que ya habían decidido políticamente. También hicieron una revista super fancy llamada Mexica for Wise, que era bilingüe y que básicamente vendía esta nueva narrativa al mundo. Vengan a México donde la muerte es diferente porque somos especiales. Y todos los antropólogos y arqueólogos formados en esta escuela escribieron sobre el Día de Muertos, repitiendo la misma historia. Es prehispánico con un poquito de sincretismo católico. El resultado fue una narrativa perfecta para el turismo cultural. México como el país donde los antiguos mexicas habían creado una relación única con la muerte que sobrevivía milagrosamente en el pueblo moderno. Y funcionó tan bien que hasta nosotros no los creímos. Era marketing gubernamental del bueno. La ironía, que la tradición real era mucho más interesante que el mito inventado. Hay que decirlo, esta fiesta que los intelectuales crearon en los años 30 no era tan popular entre los mexicanos mismos hasta que llegó un imperio del entretenimiento y lo adoptó con sus películas. Sí, hablo de Disney y de Hollywood. Obvio, porque imagínense, durante décadas el Día de Muertos era principalmente una tradición regional más fuerte en algunas partes de México que en otras, pero cuando Disney hizo Coco en 2017, ¡bam!, de repente todos los mexicanos del mundo éramos expertos en altares de muertos. Esto es lo que los académicos llaman retroalimentación hermenéutica cíclica, que suena super fancy, pero básicamente significa que cuando una cultura se ve reflejada en medios externos, termina adoptando esa imagen de sí misma. Es como si tú fueras a una fiesta, alguien te toma una foto con un sombrero que ni es tuyo, esa foto se hace viral y después empiezas a usar sombreros porque entre comillas así eres. México vio su imagen del Día de Muertos en las películas de Hollywood y dijo, así somos, y empezó a performar esa identidad con más intensidad. Un ejemplo claro es este: los desfiles del Día de Muertos en la Ciudad de México. Porque, ¿saben cuándo empezaron estos desfiles masivos que ahora parecen súper tradicionales? En 2016, después de que saliera Spectre, de James Bond, donde sale un desfile gigantesco del Día de Muertos en el Zócalo. El gobierno mexicano vio la película y dijo, oye, eso se ve padrísimo, ¿por qué no lo hacemos de verdad? La tradición ancestral de desfile tiene menos años que TikTok, pero ahora todos creen que siempre existió. Es retroalimentación de hermenéutica cíclica en tiempo real. Hollywood imagina una tradición mexicana, México la adopta, ahora es, entre comillas, auténticamente mexicana. Y lo mismo pasó con muchos elementos que ahora consideramos tradicionales. Los altares súper elaborados con marigolds, que en México siempre fueron cempasúchil, pero que Hollywood lo hizo más estético. Las catrinas como símbolo central, que originalmente sabemos que era una sátira política de José Guadalupe Posada. Incluso el concepto de que todos los mexicanos
celebran el Día de Muertos igual. Es que es relativamente nuevo. Antes cada región tenía sus propias variaciones, algunas muy diferentes entre sí. La globalización cultural creó una versión homogénea y auténtica de Día de Muertos que ahora exportamos de vuelta al mundo como la verdadera tradición mexicana. Es un loop perfecto. Ok, vamos a ponernos modo serio para hablar de algo súper importante, porque siempre se pasa por alto. Las tradiciones regionales que llegan a ser un poco más auténticas y que son mucho más viejas que todo este rollo católico. Por ejemplo, el Chantolo. ¿Has oído hablar del Chantolo? No, ¿verdad? Porque no sale en las películas de Disney. El Chantolo es una celebración de la región huasteca específicamente, que abarca partes de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, y esta sí tiene raíces prehispánicas reales, pero es completamente diferente al Día de Muertos. En Chantolo, la gente se disfraza, hace rituales específicos de la región, tiene sus propias fechas y formas de celebrar, pero como no encaja con la narrativa nacional homogénea, casi nadie lo conoce fuera de la Huasteca. Es como si tuviéramos la tradición auténtica guardada en el closet, mientras promocionamos la versión hollywoodiense a todo el mundo. Y aquí viene otra cosa que me mata. El Cempasúchil, todo mundo cree que se llama flor de muerto, pero resulta que su nombre en náhuatl significa flor de 20 pétalos o flor de 20 rosas. Cempasúchil viene de Sempoal, 20, y Xochitl, flor. No tiene nada que ver con la muerte, es como si le llamáramos flor funeral a las margaritas solo porque son amarillas. Los pueblos nativos sí usaban el Cempasúchil, pero no específicamente para rituales de muerte. Lo usaban para un montón de cosas, medicinas, ceremonias diversas, decoraciones, era como un duct tape prehispánico, servía para todo. A mí me gusta en helado, me gusta el olor del atole de Cempasúchil y siempre es muy cool comerse unos pétalos. Pero cuando llegaron los españoles con sus tradiciones católicas de poner flores en los altares, el Cempasúchil estaba ahí, disponible, bonito y amarillo como el oro que tanto les gustaba. Entonces dijeron, esta flor queda perfecto para nuestros santos. Con el tiempo, el uso católico del Cempasúchil se mezcló con algunas prácticas locales. Y siglos después, los intelectuales del gobierno de Cárdenas dijeron, ven, evidencia continua prehispánica. Es como encontrar que los mexicanos modernos usan chile en su comida y concluir que por eso todas las tradiciones culinarias mexicanas son prehispánicas. No, ¿verdad? El ingrediente puede ser antiguo, pero la receta es nueva. Lo chistoso es que ahora exportamos Cempasúchil a Hollywood para que se vea auténtico en las películas sobre México, cuando originalmente no tenía esa connotación específica de muerte. ¿Ven el patrón? Las tradiciones regionales reales son diversas, complejas y no encajan en una narrativa simple, pero la versión homogénea y comercializable, esa es la que se vuelve oficialmente mexicana. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que básicamente todo lo que creíamos saber estaba, digamos, creativamente interpretado. No es una tradición prehispánica milenaria, es una tradición católica española que llegó en el siglo XVI. No existían altares de muertos en tiempos de los mexicas, existían festividades católicas de todos los santos y fieles difuntos. La famosa relación especial del mexicano con la muerte no la inventó Moctezuma, la inventó Octavio Paz en los años 40. Los desfiles ancestrales empezaron en 2016 después de una película de James Bond. El Cempasúchil no significa flor del muerto, sino flor de 20 pétalos, y las tradiciones regionales auténticas como el Chantolo las tenemos guardadas en el closet mientras exportamos la versión Hollywood. Pero aquí viene lo importante. ¿Significa esto que debemos dejar de celebrar el Día de Muertos? Para nada. Como dice Elsa Malvido en su investigación, las tradiciones son perecederas y modificables. La cultura se reinventa cada día y eso no está nada mal. Lo que está mal es confundir el marketing con la historia. El Día de Muertos moderno es una tradición legítima que hemos construido como sociedad. Es hermosa, es significativa, nos conecta con nuestros seres queridos fallecidos y el hecho de que no tenga 3000 años no la hace menos valiosa.
Pero es importante conocer la historia real por varias razones. Primero, porque la verdad siempre es más interesante que el mito. Segundo, porque nos ayuda a entender cómo funcionan realmente los procesos culturales. Y tercero, porque nos libera de la presión de ser auténticos, según un estándar inventado. No tenemos que celebrar el Día de Muertos de cierta manera porque así lo hacían nuestros antepasados. Lo podemos celebrar como queramos, porque las tradiciones están vivas y cambian. Y tal vez la lección más importante es que no necesitamos inventar antigüedad para validar nuestras tradiciones. El Día de Muertos es valioso por lo que es hoy, no por lo que pretendemos que era ayer. Además, reconocer la verdadera historia nos permite apreciar las tradiciones regionales auténticas que sí existen, como el chantolo, sin tener que forzarla a encajar en una narrativa nacional homogénea. Así que la próxima vez que pongas un altar de muertos, disfrútalo. Pero ya sabes la verdad, están participando en una hermosa tradición católica, colonial, moderna, globalizada, que refleja siglos de mestizaje cultural. Y eso, amigos, es mucho más fascinante que cualquier mito inventado. Gracias por acompañarme en este viaje por la verdadera historia del Día de Muertos. Toda esta investigación está basada en el trabajo académico de la historiadora Elsa Malvido, específicamente en su texto La festividad de todos los santos, fieles difuntos y su altar de muertos en México, patrimonio intangible de la humanidad, que pueden consultar para profundizar en los detalles y fuentes documentales. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en un nuevo episodio de Hablemos de, donde seguiremos explorando mitos y realidades históricas con base en investigación seria y documentada. Yo soy José Santiago, hasta la próxima.